Bienvenidos amigos y hermanos que me escucháis. Vamos a compartir en este segundo vídeo acerca del tema de la seguridad de la salvación. Si recordáis, en el primer vídeo estuvimos hablando acerca del Evangelio como la buena noticia de la salvación de Dios, aplicando fe en Jesucristo, una salvación que Dios nos da por gracia, como un regalo inmerecido. En este segundo vídeo compartiremos acerca de la seguridad de la salvación. El tema de la seguridad de la salvación es importante. La Biblia enseña que la salvación no se puede perder. Hay algunas personas que piensan que la salvación se puede perder porque depende de tus obras, como por ejemplo dentro de la Iglesia Católica, pero la clave en este tema será ir a la Biblia y ver lo que ella enseña acerca de la seguridad de la salvación. Juan, capítulo 10, versículos 27 al 28 dice: Jesús está hablando y dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y fijaros, no perecerán jamás, ni nadie las puede arrebatar de mi mano. ¿Por qué? Porque mi Padre, dice Jesús, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aquí vemos la claridad de la seguridad de la salvación. En otro lugar de sus escritos, en este caso el apóstol Juan también afirma que el que cree en el Hijo de Dios ya tiene vida eterna. Cuando creemos en Jesucristo, ya tenemos vida eterna y no vendremos a condenación. ¿Por qué? Porque hemos pasado de muerte a vida, ya que la salvación es un regalo de Dios, Dios nos lo regala y Él no nos lo va a quitar tampoco, ni nosotros lo podemos perder, porque no es algo que nosotros hemos ganado ni hemos merecido. Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 8, nos dice también que no hay nada ni nadie que nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, y que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y si tú crees en Cristo, estás en Cristo, y nadie absolutamente ni nada te puede apartar del amor de Dios. Esto es así, repito, porque la salvación es un regalo de Dios, un regalo que Dios nos da por pura gracia. Y si Dios nos la da, nadie nos lo puede quitar, ni siquiera nosotros mismos nos lo podemos quitar. Dios nos lo ha dado y nadie nos lo puede quitar. Lo que hemos recibido de gracia, no podemos perderlo. La seguridad de la salvación descansa fundamentalmente también en la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos regenera, hace que volvamos a nacer. Ahora con el Espíritu Santo, cuando Él viene a nosotros, nacemos de nuevo. Hemos nacido de nuevo. Como Jesús le dice a Nicodemo, el que no nace de nuevo, el que no nace del Espíritu, no puede tener vida eterna, no puede entrar en el reino de Dios. El Espíritu Santo, por tanto, produce en nosotros un nuevo nacimiento. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, mora en el creyente, habita en el creyente, somos templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Ahora bien, la Biblia nos advierte y nos exhorta también, aunque tenemos claro la seguridad de la salvación, es lo que la palabra de Dios nos enseña, pero también la palabra de Dios nos exhorta y nos advierte en el sentido que tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor y que debemos perseverar en esa salvación que Dios nos ha regalado. Alguien ha dicho, y yo estaría de acuerdo con esto, en que debemos creer firmemente que la salvación no la podemos perder. No la podemos perder porque es un regalo de Dios. Pero debemos de vivir como si pudiéramos perderla. La salvación no la podemos perder, pero debemos vivir como si la pudiéramos perder. Debemos de vivir con temor y temblor. Porque además, aunque no podemos perder la salvación, fijaros, sí podemos perder nuestra comunión con Dios. Como David expresa en el Salmo 51, clamando a Dios, vuélveme el gozo de tu salvación. La salvación no la podemos perder, es algo inmerecido, algo de la gracia de Dios, pero podemos perder la comunión con Dios y por consiguiente podemos perder el gozo de la presencia de Dios y el gozo de la salvación. Aunque aparentemente algunos versículos bíblicos, como por ejemplo Hebreos capítulo 6 y otros, parecen mostrar aparentemente que un cristiano puede perder la salvación, los hemos de interpretar en el sentido de que no está hablando de un verdadero cristiano, no está hablando de alguien que ha nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, está hablando de personas que de alguna manera van a la iglesia,
viven entre comillas el cristianismo, creen intelectualmente en Jesús, creen en la Iglesia, pero no han experimentado el nuevo nacimiento, la regeneración. Como dice Juan, por ejemplo, hablando de estos falsos cristianos, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron, para que se manifestara que no todos son de nosotros. Esto significa que aquellas personas que aparentemente pierden la salvación o se van al mundo, es que en realidad nunca habían tenido la salvación porque nunca habían experimentado el nuevo nacimiento o la regeneración o la conversión. En el cristianismo primitivo y también en la actualidad hay personas que están en la iglesia, que viven en la iglesia, vienen a la iglesia cada domingo, de alguna manera disfrutan de las bendiciones de la iglesia, pero no han nacido de nuevos, no son verdaderos creyentes. Por tanto, no es que estas personas puedan perder la salvación, sino que simplemente nunca fueron salvas porque nunca han nacido en el Espíritu Santo, nunca han sido regeneradas por el Espíritu Santo. Bueno, ahora os dejaré con alguna pregunta para que reflexiones junto a tu acompañante, junto a tu discipulador. Os voy a dejar con 3 preguntas de reflexión. Primera pregunta. ¿Qué sucede si un cristiano peca? ¿Puede perder la salvación? ¿Y qué sucede si un cristiano vive en pecado? ¿Es un verdadero cristiano? Piensa en esto y compártelo con tu discipulador. Segunda pregunta. ¿Por qué crees que la salvación no la puedes perder? Y tercera pregunta para vuestra reflexión. ¿Por qué es importante que un cristiano esté seguro de su salvación? Ahora, una vez os he propuesto esta pregunta para la reflexión, quisiera también, como en el primer vídeo, dejaros un versículo para que lo podáis memorizar y de esta manera nuestra mente se pueda ir renovando en la palabra de Dios. El versículo que me gustaría proponeros para memorizar es el siguiente. Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. De nuevo, muchas gracias por escucharme. Un saludo a todos.